la barra de comandos. Perdón, en la parte superior tenemos la barra de menú. El programa iBIOS está dentro, es un programa que está escrito dentro del entorno de Windows, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que este programita obviamente está basado en ventanas. Entonces, cada acción que nosotros querramos hacer, obviamente nos va a salir en forma de ventanas, ¿no? Y como cualquier programa del Office, por ejemplo, ¿no? El Word, el Excel, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos sigue la misma lógica. Entonces, en la parte superior vamos a tener la barra de menú. Como notarán, obviamente el programa está escrito en inglés, no existe una versión en castellano, entonces hay que acomodarse un poco ya con el inglés. La primera opción, como ustedes notarán, es la barra de file, ¿no es cierto? Que es en este caso archivo. Acá tenemos varias opciones, ¿no? Nuevo, abrir, guardar, guardar como, etcétera, etcétera, ¿no? Importar, exportar. La segunda opción es de editar, edit, ¿no es cierto? Y acá tenemos varias opciones también, copiar, pegar, etcétera, borrar. El object en este caso nos va a servir un poco para identificar ciertos objetos dentro del entorno del programa, ¿ya? En algunos casos vamos a poder utilizar esta opción. La opción View, igualmente, esta opción es la que más vamos a utilizar en gran parte de los análisis que nosotros veamos en el curso. Pero obviamente acá no está disponible, no me despliega nada porque todavía no tenemos ninguna base de datos bajo el programa, ¿no? Prox también, y pasa lo propio, esta opción del menú nos va a servir para poder realizar algunas tareas de forma automática, ¿no? Sin necesidad de utilizar los comandos. Acá podemos hacer una regresión, etcétera, ¿no? Quick, igual pasa lo mismo acá. Con Quick, acá esta opción nos va a permitir generar algunas series, mostrar algunas variables o hacer algunos gráficos también, ¿no? De forma rápida. Opciones, bueno, acá vamos a poner algunas opciones netamente del programa. Por ejemplo, acá, bueno, acá yo ya lo tengo configurado. Nos notarán que aquí en la barra de comandos yo ya le he agrandado la letra un poco para que sea más notorio. ¿Sí? Estas opciones lo podemos configurar acá, ¿no? Opciones generales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego aquí tenemos estas add-ins, ¿no es cierto? Estas opciones que nos va a ayudar un poco a manipular algunas opciones de las bases de datos. Windows es la opción de ventana, ¿no es cierto? Aquí podemos presentar, si queremos trabajar con varias ventanas, si estamos trabajando muchos gráficos de repente para ver cómo nos muestra las ventanas a lo largo del programa, ¿no? Y por último, siempre en todo programa aparece la opción Help, ¿no? El Help es la ayuda, ¿no? ¿Ok? Si tenemos alguna duda referente en alguna opción o algún comando eh, para utilizar el programa, podemos recurrir acá al Help y obviamente a partir de aquí podemos empezar a ver algunos tópicos también que a nosotros nos interesen, ¿no? Por ejemplo, acá en el Help ustedes pueden descargar inclusive todo el manual del programa, ¿no? Este PDF Docs, acá pueden sacar el manual de usuario, el User Guide 1 y 2 ahí inclusive, ¿no? Inclusive para el tema de programación, comandos para programación, ¿no? Pueden descargarlo e inmediatamente les va a descargar todo el tutorial, ¿no? ¿Sí? Obviamente está en inglés, como ya les dije, este es prácticamente todo un libro, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Son algo de 945 páginas, ¿no? ¿Ok? Este es el manual de usuario, el uno nomás, el 2 es otro tomo similar, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes pueden acá chequear ahí todas las cosas que se hacen con el programa según cada tópico, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tienen dominio del inglés, no deberían tener ningún inconveniente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos proporciona esta opción del help, ¿no es cierto? Que es la ayuda. Y una vez que tengamos bien claro la barra de menú, en la parte inferior van a tener donde está parpadeando el cursor, es la barra de comando. ¿Ok? Y en esta parte nosotros podemos escribir directamente un comando para poder solicitarle al programa que nos ejecute cierto tipo de acción, ¿no? Abrir una base de datos o generar una base de datos y generar alguna variable, ¿no es cierto? Ahí ponemos los comandos.
etcétera, etcétera, ¿ya? O hacer alguna regresión también, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos comandos que se utilizan de forma regular, ¿ya? Luego de la barra de comandos, en la parte inferior tenemos la ventana de resultados. Toda esta parte que está de oscuro, ¿no es cierto?, viene a ser la ventana de resultados, ¿ok? En esta parte se supone que el programa nos va a mostrar, ¿no es cierto?, en esta ventana, el programa nos va a mostrar los gráficos, las tablas, etcétera, ¿no? Que nosotros le vayamos solicitando, ¿sí? Ok, entonces, para poder trabajar aquí en el entorno del programa eBIOS, necesitamos trabajar con bases de datos, ¿no? Acá tenemos que abrir bases de datos o generar bases de datos según el tipo de datos con el que vayamos a trabajar, ¿no? Acuérdense que cuando empezamos el curso hemos dicho que vamos a trabajar con tres tipos de datos: datos de corte transversal o sección cruzada, datos de series de tiempo o datos de panel, ¿no? Y eso lo vamos a especificar aquí. Por ejemplo, vamos a generar nuestra primera base de datos. Nos vamos a esta opción que dice File, en Archivo, y empezamos con Nuevo. File, New, Word File, ¿no? Nueva carpeta de trabajo. Ok, entramos a esta opción. Y inmediatamente nos va a salir esta ventanita, ¿no? Como ya les dije, apenas entremos a alguna opción del menú, nos bota esta ventanita que es justamente, dice Word File Creates, ¿no? ¿Cómo vamos a crear este Word File, ¿no? Y en la parte superior izquierda, el programa nos va a solicitar con qué tipo de datos vamos a trabajar, ¿no? Donde dice Word File Structure Type, ¿ok? ¿Qué tipo de estructura de carpeta de trabajo es la que vamos a disponer? Y desplegamos con esta flechita y vamos a tener los tres tipos de datos acá. La primera opción dice un structure y un date. ¿Ok? Esta primera opción está dado para datos justamente que no tienen referencia temporal, ¿no? ¿Sí? Aquí estos datos el undate significa que no tiene referencia temporal. Entonces, ¿qué significa? Que estos son datos de sección cruzada para la primera opción, el undate. Si estamos trabajando con datos de sección cruzada, entonces seleccionamos esa opción y aquí nos va a salir el data range, ¿no? O el rango de datos. ¿Cuántas observaciones vamos a trabajar? No sé, pues son 300, ponemos ahí 300, ¿no? Para que nos genere el programa, ¿no? ¿Ok? Si son 1000, ya pues son 1000 datos, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto es para el caso de sección cruzada. ¿Qué pasa si estoy trabajando con de series de tiempo? Entonces utilizo la segunda opción, que es la función dated o regular frequency, ¿no? O datos de frecuencia regular. Entramos ahí y obviamente acá nos va a pedir que especifiquemos qué tipo de series de tiempo es con la que estamos trabajando, ¿no? Y aquí nos sale la frequency, ¿no? La frecuencia. Y aquí desplegamos esta opción y acá tenemos múltiples opciones, ¿no? Multianual, anual, semianual, ¿no es cierto? Acá sería el semestral. El quarterly es el trimestral. Monthly, mensual, bimestral también tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Semanal, ok, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que podemos tener días, tomando en cuenta solo 5 días a la semana o 7 días, etcétera, ¿no? Entonces, podemos especificarle según el tipo de datos que estemos trabajando, ¿no? Si son anuales, entonces acá pensamos start date, es de qué año a qué año, ¿no? Desde 1950 hasta el 2010, digamos. Y le especificamos eso, ¿no? Le damos OK y el programa nos va a generar esa base de datos, ¿ok? Entonces, a partir de esta opción de File, New Word File, y aquí podemos especificar con qué tipo de datos vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, para nuestro ejercicio vamos a suponer que vamos a trabajar con datos de corte transversal. Entonces, seleccionamos la primera opción. Y supongamos que vamos a trabajar con 20 datos nada más, ¿ya? Vamos a suponer que estamos trabajando con 20 datos, o inclusive podrían ser solo 15, ¿ya? Para el ejemplo, ¿ya? 15 datos, ¿ok? Observaciones 15 y acá le ponen Warfare Names, opcional, dice Warfare Name, WF, y entonces le podemos poner un nombre acá, ¿no? Entonces podemos ponerle que nuestra base de datos se llame notas. Le voy a poner notas, ¿ya? ¿Ok? Entonces que nuestra base de datos se llame notas y le vamos a poner OK. Y noten que automáticamente le ponemos OK y el programa ya nos genera este Word file.
Chequen que el Word file que nos genera el programa solamente nos genera estos dos elementos, ¿no? Este elemento que es C minúscula y este recit, ¿sí? C minúscula y el recit. ¿Ok? Y el C minúscula para nosotros va a significar la constante, el beta cero en el modelo econométrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan el beta cero? Que era nuestra constante o el intercepto, ¿no? Y en el caso de Livius, este C minúscula va a estar justamente reservada para la constante, ¿no? El beta cero. Y el resit, en este caso, va a ser justamente el término de error, ¿no? Para nosotros, o los residuos. ¿Ok? Entonces, automáticamente cuando ustedes generan una base de datos en el Livius, les va a generar siempre estos dos elementos. El C minúscula y el resit, ¿no? El C minúscula es el beta cero, la constante, y el resit, el término de error. ¿Ok? Y una vez que tengamos esto, a partir de aquí recién vamos a generar vamos a incorporar más variables, ¿no? Acá chequeen en la parte superior de este Word file, dice rango, va de 1 a 15, en total 15 observaciones, ¿no? La muestra pasa lo mismo, ¿no? De 1 a 15, 15 observaciones, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar nuestro primer comando para poder, acá nos vamos a la barra de comandos, donde está parpadeando el cursor, y aquí vamos a utilizar nuestro primer comando que se llama el comando data, ¿no es cierto? Este va a ser el primer comando que vamos a utilizar en el programa. Y este comando nos va a servir justamente para poder generar nuevas variables en esta base de datos que acabamos de generar, ¿no? Ok, entonces el comando data, bueno, vuelvo a repetir, lo que va a hacer es generarnos nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en nuestra base de datos vamos a tener las siguientes variables, ¿no? Voy a poner notas. Puede ser esa variable que yo voy a incorporar. Quiero que me genere otra columna con la variable horas de estudio, lo voy a llamar así, horas, y otra con un espacio nomás, ¿no? El comando se llama data y le ponemos espacio, y le ponemos las variables que queremos que nos genere, ¿no? Notas, horas y qué otra variable. Podemos poner la edad y qué más. Podemos poner el sexo, si quieren. Es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Y por último podemos ponerle la variable, ¿cuál podría ser? A ver, nota, ingreso, ¿ya? Ingreso semanal, supongamos, ingreso, ¿ya? Entonces supongamos que nuestras variables son estas, ¿no? Notas, horas, edad, sexo, ingreso, ¿sí? Con espacios nada más, ¿no? Obviamente acá lo recomendable es trabajar con variables que sean, ponerle nombre a las variables que sean cortas, ¿no? De repente acá en lugar de poner edad, simplemente poner un M minúscula, no sé, sexo o ingreso, también trabajar con ink, nada más, no sé, ustedes ya ven, acá ya obviamente eso depende de cada quien, ¿no? El nombre que le pongamos a las variables, ¿no? Bueno, para este caso vamos a poner el nombre completo. ¿Por qué les digo de preferencia ponerle nombres cortos? Porque más adelante vamos a modificar estas variables, elevarlo al cuadrado, etcétera. Y cuando el nombre de la variable es muy larga, obviamente ya es más complicado, ¿no? Entonces, de preferencia, por eso ponerle nombres cortos. En lugar de horas, ponerle H de repente y uno ya sabe que eso significa la variable horas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ponemos Enter y noten que inmediatamente pusimos Enter, ya el programa nos ha generado como una hoja de cálculo, ¿no? Noten que el programa nos ha botado esta ventanita y es como una hoja Excel, ¿no? Donde aparecen todas nuestras variables y del 1 hasta el 15. Acuérdense que nuestra muestra es de 15 datos. Desde el individuo 1 hasta el individuo 15. ¿Ok? Y esta obviamente aparece con NA porque no hay ninguna información todavía, no hemos puesto ninguna data. Solamente lo único que ha hecho el programa es generarnos las columnas, ¿no? Notas, horas, edad, sexo, ingreso para las 15 observaciones. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer nosotros, claro, acá lo podríamos ingresarlo de forma manual, ¿no? Pero lo más recomendable aquí de repente es trabajar antes de, generalmente uno tiene ya la base de datos en una hoja Excel, ¿no? Por lo general uno acostumbra ya a tener, digamos, una hoja Excel
Y esto lo podemos llevar del Excel al eViews, ¿no? Y es más fácil, ¿no? Por ejemplo, acá, supongamos que estamos trabajando, hemos dicho que aquí nuestra primera variable es la nota, las otras son horas. ¿Cuál era la otra variable? Eh, Después de horas, si no me equivoco, era la edad, Edad. sexo y el ingreso, ¿no? Edad, sexo y el ingreso. ¿Ok? Supongo que son todas estas variables, ¿no? Y los datos van para el individuo 1, 2 hasta el 15, ¿no? Son 15 datos los que necesitamos, ¿no? Supongamos que son estos 15. Ok, entonces tenemos esta base de datos, ¿no? Entonces aquí se supone que en este Excel uno ya debería tener llenado, digamos, la información, ¿ya? Entonces voy a acá ponerme datos hipotéticos, supongan que aquí voy a poner notas, distintas notas, supongo que el individuo 1 sacó 20, acá este individuo sacó 12, 11, 8, 16, 14, eh, 10, alguien sacó un 8, un 6, supongan aquí, un 15, un 12 y un 18, supongamos, ¿no? Supongamos, acá todavía nos falta uno, nos faltan varios. Acá 18, acá 11, otro 20 por aquí, otro 10 y 14. ¿Ya? Suponga que son las notas, ¿no? Y las horas de estudio, vamos a suponer que las horas de estudio van a ser las siguientes, ¿no? Supongamos que las horas de estudio para el individuo este que sacó 20, supongo que tiene 5 horas de estudio a la semana. El que sacó 12, supongo que es uno. Este también uno. Este puede que sea 2. Este 3. Este uno. Este 2. Este cero. Acá este 4. 3. 4. 1. 4, ¿no es cierto? 2. 3. Nada más, ¿ya? Son datos hipotéticos, ¿ok? Y igual acá con el tema de la edad, vamos a suponer lo siguiente aquí, ¿ya? Supongamos que el individuo 1 tiene 18 años, el individuo 2 supongan que tiene 21, el individuo 3 18 también, 19, 22, 20, 19, 23, hay alguien que por ahí tiene 25, supongamos, no sé, 19, 18, 26, y alguien que tiene 19. Ya está. ¿Ok? Son las edades, ¿ok? Y el género. En el caso de sexo, vamos a suponer que hombre-mujer, ¿ya? En este caso vamos a suponer uno, vamos a poner el hombre y dos mujer, ¿ya? Entonces acá supongamos que este primer individuo es mujer, el otro es hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, listo. ¿Ya? Entonces esa es la codificación, eso es un código. Acuérdense que la variable sexo es una variable cualitativa, ¿no? Entonces yo les estoy dando un código. El uno es hombre y dos mujer, ¿no? Nada más. Y los ingresos semanales, supongo que aquí los ingresos son acá 80, 150, por ahí alguien tiene 200, 120, acá 50, 130, 90, 75, 120, 170, 300 y acá supongamos 250, 100, 80 y 55. Listo.
¿Ok? Pues ya tenemos nuestra base de datos. Supongo que esta es nuestra base de datos, ¿eh? Supongo que esta información ustedes lo han obtenido de una encuesta. ¿Ok? Ahí tenemos para los 15 datos y lo único que hacemos es nos chequeamos en el programa de que esté en este mismo orden, ¿no? Notas, horas, edad, sexo e ingreso, ¿no? Y está en ese mismo orden, notas, horas, edad, sexo e ingreso. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar solamente los datos desde el individuo 1 hasta el individuo 15, ¿no? Le ponemos control C y nos vamos aquí en la primera celda, le ponemos control B, ¿sí? Copiar y pegar nomás hacemos, ¿sí? Y automáticamente ya está, una vez que lo hayamos pasado, ya está toda la base de datos llena. Cerramos esta ventanita porque el programa automáticamente ya lo guardó toda la información. Borrar el grupo, sí, ya está. Y noten que aquí ya nos ha generado todas las variables, aquí está. Aparte, ¿se acuerdan que al principio solo había la constante C y el resit? Y ahora ya tenemos todas las variables. ¿Ok? Entonces tenemos edad, horas, ingreso, notas y el sexo. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer ya una vez que tengamos la base de datos es trabajar con cada una de ellas, ¿no? Por separado. Pues si queremos trabajar de forma separada o podemos trabajar de pares, etcétera, etcétera, o con todas las variables juntas, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, entonces aquí, por ejemplo, abrir, por ejemplo, la variable edad, ¿sí? Hacemos doble clic, o sea, la forma de interactuar con la base de datos es haciendo doble clic en la variable que querramos, ¿no? ¿Sí? Si queremos abrir dos variables, simplemente control y abrir, lo va a abrir como grupo, ¿no? Open group me sale, ¿no? Y lo va a abrir las dos variables que querramos, ¿no? Supongamos que queremos hacer solo el análisis de una sola variable, ¿no? Edad. Entonces abrimos acá la edad y chequeamos, son todos estos datos, ¿no? Esta es la columna. Entonces, a partir de aquí, perdón, esta es la variable notas, creo, ¿no? ¿Esto es notas o edad? Está cruzándose, creo. ¿Dónde está la variable notas? Acá está. Ok, ahí, perdón, estoy mal. El archivo se llama notas, ¿no? Y esta es la variable edad. Ok, entonces esta es la variable edad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí. Entonces a esta variable nosotros le podemos decir acá al programa que nos haga un grafiquito, como es la variable edad a lo largo de la muestra, ¿no? Entonces aquí le podemos pedir al programa acá view y en esta opción view, dentro de esta tablita le podemos decir gráficos. Y dentro de gráficos podemos poner el tipo de gráfico que queramos, ¿no? Acá. Graph type, acá aparece tipo de gráfico y obviamente me está saliendo por defecto líneas y símbolos, me dice, ¿no? Podemos escoger ahí varios tipos, acá barras, gráficos de área, dot plot, distribución, cuantil, etcétera, etcétera, ¿no? Pongámosle líneas y símbolos nada más, a ver. Ponemos OK y noten que nos bota el grafiquito, ¿no? De la edad a lo largo de la muestra, ¿no? Para los 15 individuos. Claro, obviamente no tiene mucho significado este gráfico porque estos son datos de sección cruzada, ¿no? Si fueran de series de tiempo, claro, esto sí sería una curva de tendencia, ¿no? ¿Ok? Volvemos nuevamente a nuestra opción View, acá, View, y podemos chequear, por ejemplo, podemos pedir que nos haga un gráfico, digamos, de un gráfico acá. Y le vamos a pedir que nos haga un gráfico de, ¿dónde está esto? Distribución, ¿sí? Y le pedimos que nos haga un histograma, ¿ok? Un histograma y le damos OK y nos bota el histograma de la variable edad, ¿ok? Aquí está la frecuencia y bueno, obviamente notarán que la distribución de la variable edad claramente no es normal, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Si uno dibujaría la distribución más o menos tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? En cierta forma, esta variable edad tiene una distribución asimétrica, ¿no? Con cola hacia la derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos indica más o menos este gráfico. Entonces, ahí tenemos las frecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos acá a View, podemos irnos a View, y podemos decir ya en lugar de gráficos que nos haga, digamos,
un resumen de las estadísticas descriptivas, ¿no? Entonces acá le pedimos Descriptive Statistics y aquí le ponemos que nos pongan una tabla de estadísticos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y noten que el programa ya nos pone la variable, acá tenemos la edad, la media, perdón, la media la de la variable edad es 21,06, la mediana 20,0, el valor máximo que es 27, el valor mínimo 18, ok, desviación estándar 3,01, el coeficiente de asimetría 0,74, ¿no? La curtosis 2,25, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. El Harke-Vera también es un estadístico a tomar en cuenta para ver si la distribución es normal, 1,73. La suma de todos los elementos, 316, suma al cuadrado, el número de observaciones. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que al final podemos analizar todo eso a partir de estas variables, ¿no? Y podemos hacer este mismo análisis para todas las variables cuantitativas, ¿no? Puedo seleccionar edad, horas, ingreso, notas, ¿sí? El sexo no, porque obviamente el sexo, acuérdense que es una variable cualitativa, ¿no? Entonces esto le damos enter y nos abre las cuatro columnas y aquí igual con la misma opción, ¿no? View, podemos entrar acá a View y pedirle al programa que nos haga las estadísticas descriptivas, ¿no? Descriptive Stats para muestras comunes, Common Sample, y nos bota esta tablita, ¿no? Acá tenemos por las columnas, están las variables y acá tenemos sus indicadores, ¿no? A nivel de las filas. La media, mediana, valor máximo, mínimo, desviación estándar, coeficiente de asimetría, que es el skewness, la curtosis, también acá está, Harke-Vera y número de observaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de esta tabla, obviamente uno igual podría sacar varias conclusiones, ¿no? ¿Cómo está compuesta nuestra muestra, ¿no? Y aparte de eso, también podríamos hacer diagramas de dispersión, ¿no? La famosa nube de puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero chequear las notas con respecto a las horas? ¿Sí? Entonces pongo acá horas. Acá hay un truquito para hacer diagrama de dispersión, para que, acuérdense que un diagrama de dispersión tiene esta forma, ¿no? Acuérdense, tiene esta estructura. Un diagrama de dispersión tiene esta estructura, ¿no? ¿Ok? Aquí le ponemos la variable y aquí la variable x. ¿Ok? Entonces, al momento de seleccionar, aquí en las variables, la variable que seleccione primero, o sea, porque voy a seleccionar con control, ¿no es cierto? Si son dos variables. La variable que seleccione primero, que en este caso va a ser las horas, esa variable se va a ir directo al eje X. ¿Sí? Entonces, la primera variable que yo seleccione es la que se va en el eje X y la segunda es la que se va en el eje Y, ¿no? ¿Sí? Ese es, digamos, el truquito que tiene esta parte cuando uno selecciona variables, ¿no? Porque a veces uno selecciona sin darse cuenta ese detalle y vamos a tener que la variable notas lo va a poner aquí abajo y obviamente el gráfico sale al revés, ¿no? Entonces hagamos eso, a ver, pongamos horas en el eje de las abscisas y las notas. Enter. Y acá tenemos ya las dos columnas. Otra vez nuestra opción View. Nos vamos a gráficos, ¿no? Y en el tipo de gráfico, obviamente, seleccionamos ya no líneas, sino vamos a seleccionar esta opción que es el scatter. El scatter es dispersión, ¿ya? O nube de puntos. Entonces seleccionamos scatter y le damos OK, nada más aquí. ¿Ya? Y noten aquí nuestra famosa nube de puntos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué les dice este diagrama de dispersión?
¿Están ahí? ¿Qué dice este diagrama de dispersión? Vamos a ver, ¿están ahí? Respóndame, por favor. ¿Me están escuchando? Hablen, ¿están ahí? ¿O ya se fueron? ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿O está habiendo alguna interferencia? Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, en este caso, este diagrama de dispersión lo que nos estaría mostrando es una relación directa, ¿no? Entre notas y horas de estudio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a mayor número de horas, obviamente la nota es mayor, ¿no? Y que si queremos, inclusive aquí, podemos pedirle al programa que nos dibuje la línea de ajuste, ¿no? Acá es scatter, y aquí la ponemos en fit lines, o línea de ajuste, le ponemos, acá estaba como ninguno, ¿no? Entonces le ponemos regression line, y nos pone OK, y nos va a trazar la línea de ajuste, ¿no? ¿Ok? Entonces esta va a ser la forma como vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces ya sí podemos hacer otros diagramas de dispersión con otras variables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vayamos de una vez de lleno a ver nuestro primer modelo de regresión. Vamos a utilizar otro comando del programa IBIOS que se llama, acuérdense que el método que hemos utilizado para estimar nuestros parámetros se llama el método de mínimos cuadrados, ¿no? Y mínimos cuadrados en inglés es less square, ¿no? ¿Ok? En inglés, mínimos cuadrados se escribe de esta forma, ¿no? Less square, mínimos cuadrados. Entonces, el comando aquí va a ser simplemente las dos primeras iniciales, ¿no? De este término. Entonces, simplemente utilizamos el comando ls, ¿sí? Así se llama el comando ls. Y luego del comando ls, lo primero que vamos a poner es la variable endógena, o la variable dependiente, que en nuestro caso son las notas, ¿no? Le ponemos espacio. Solo con espacios nomás, acá no hay que poner más, ni ponerle igual, ni nada por el estilo, ¿no? Solamente ls, notas, y ponemos todas las variables independientes, que en este caso podríamos poner, por ejemplo, la edad como variable independiente, podemos poner las horas, podemos poner el ingreso, todas las variables que querramos, ¿no? Pongámosle todas esas variables, ¿no? Pongámosle las notas en función de la edad, las horas y el ingreso, ¿ok? Entonces le ponemos enter ahora. Y ahora chequemos que el programa ya nos ha estimado el siguiente modelo. Entonces chequen acá, a ver qué podemos decir al respecto. ¿Vieron aquí? Noten que esta es ya la tablita que les comentaba que ya nos bota el IBIUS, ¿no? Ok, y acá tenemos la primera variable dependiente que es las notas. Y el método de estimación es mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Less square. Ok, y luego nos pone la fecha inclusive, ¿no? Un dato, una cuestión bastante interesante del programa es que nos pone la fecha en el que hicimos la regresión, la fecha y la hora, ¿no? Ok, 25 de septiembre del 2020 a la hora 10:46. Entonces acá no hay forma de que usted me diga, profe, esta regresión lo he hecho, lo hice yo, ¿no? Normalmente hay muchos casos que a veces no se percatan de esto y la fecha acá no corresponde, ¿no? Entonces el programa justamente marca la fecha en la que se hizo la regresión y la hora inclusive. Este es el sample, va del 1 al 15, se trabajan con las 15 observaciones y aquí está la tablita, ¿no? ¿Se acuerdan? Es casi similar a la tablita que hemos chequeado en el Excel, pero obviamente acá está un poquito más detallado todavía, ¿no? Aquí están las variables, esta es la primera columna, acá tenemos edad, horas e ingreso, ¿ok? Y aquí en la segunda columna tenemos sus coeficientes, ¿no?
Por ejemplo, acá este es el coeficiente de la variable edad, este es el coeficiente de la variable horas y este sería el coeficiente de la variable... me estaba olvidando. Acá, fíjense, nótense que aquí me olvidé de poner la constante. Acá no figura la constante. ¿Dónde está el beta cero acá? Si chequean bien, acá no aparece el beta cero y está mal esta regresión en realidad. Porque deberíamos incorporar la constante, ¿no? Entonces cerramos esto. Yes. Volvemos a nuestra barra de comandos. Noten que aquí no hay considerado la constante. Yo les decía que la constante aquí en el programa se llama esta C minúscula. Entonces, tenemos que incorporar acá la constante C, espacio, y ahora sí, ¿no? Entonces, ls, notas, el C minúscula, que es el beta cero, que es la constante, espacio, y le ponemos todas las variables, ¿no? Edad, horas e ingreso. Y ahora sí, enter, ¿no? Y ahora sí, noten que ya sale la variable, el beta cero, perdón. ¿Sí? Ahora sí está completo, ¿no? ¿Ok? Entonces acá ya aparece la constante, que es el beta cero. ¿Cuánto es el beta cero? 7.5866. ¿Ok? Y acá está el beta uno, el beta 2 y el beta 3, ¿no? Y acá están sus errores estándar, ¿no? El error estándar de la regresión es esta columna. El t estadístico, ya sabemos de dónde sale, ¿no es cierto? Acuérdense que este t estadístico, el t ratio, ¿no es cierto? Este t estadístico, hemos dicho que es esto de acá, ¿no? Es el t calculado. ¿Se acuerdan que por fórmula qué cosa era igual el t calculado? Por fórmula este t calculado era igual al beta sub j gorrito. Y esto dividido entre el error estándar, ¿no? El error estándar. O la desviación estándar, ¿no? Que en este caso es del estimado, del beta gorrito sub j. ¿Ok? Este es el t calculado, ¿no? O sea, esta columna, ¿cómo sale? De dividir el beta gorrito j entre el error estándar. Entonces hay que dividir esto nomás, ¿se acuerdan? Dividíamos esto entre este numerito de acá, que es justamente esto, y nos tiene que salir esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Estas columnas, ¿no? De esta forma calculamos los t calculados. Y aquí están las probabilidades, ¿no? Esta columna son las probabilidades, ¿se acuerdan? El criterio en este caso era, ¿se acuerdan? Para rechazar H0, era el criterio a partir de estas probabilidades, era que si la probabilidad era menor a 0.05, ¿se acuerdan? Este era el criterio, ¿no? Que hemos utilizado. Si la probabilidad era menor a 0.05, entonces rechazamos H0, ¿no? Hemos dicho aquí rechazo H0. ¿Ok? Ese era el criterio que habíamos utilizado, ¿no? Si la probabilidad en esta columna era menor a 0.05, rechazábamos H0. ¿Se acuerdan? Es idéntico que en el programa Excel, ¿no? O sea, no hay problema, es casi lo mismo. Luego de eso, o sea, acá qué cosa aparte de esto hay que interpretar, obviamente, recuerden que hay que interpretar, saber interpretar estos valores acá, ¿no? Los coeficientes, ustedes ya lo saben cómo se interpreta. Luego los t estadísticos y fundamentalmente las probabilidades, ¿no? Acá si se acepta, rechaza la hipótesis nula. Y luego chequear también el R cuadrado, ¿no? Acuérdense que el R cuadrado era un aspecto muy importante. El coeficiente de determinación, ¿no? ¿Qué significa este 0.68? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Luego también teníamos el R cuadrado ajustado. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Todavía no hemos visto Durbin-Watson, etcétera, eso lo vamos a chequear más adelante, ¿no? Entonces, de momento, hasta esta parte de aquí, lo que en el examen les voy a preguntar es fundamentalmente esto, ¿no? Saber interpretar estos coeficientes de acá, estas probabilidades, estos coeficientes de cada una de las variables, el R cuadrado, ¿ok? Entonces, eso, por favor, denle una mirada, ¿ya? Esto en clases anteriores ya hemos visto qué significa cada uno de estos coeficientes, ¿no? ¿Qué significa que sea negativo, positivo? ¿Ok? Y también los test estadísticos, ¿no? Chequen acá la prueba de hipótesis. ¿Qué significa rechazar H0 también, ¿no? Verifiquen eso, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alterna?
¿Ok? Entonces acuérdense eso, ¿ya? Y las probabilidades también, este criterio del p-valor o la probabilidad. Este criterio hemos dicho que si la probabilidad es menor a 0.05, entonces rechazamos H0 al 95% de confianza, ¿no? Acuérdense siempre eso. Estamos rechazando H0 al 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, tienen que recordar eso, ¿no? Porque en este caso estamos trabajando con las pruebas de dos colas, ¿no? Para ver si una variable es relevante o no es relevante, ¿no? Acuérdense que con esta probabilidad menor a 0.05, nosotros podemos llegar a decir si la variable edad es significativa o no es significativa, ¿no? Luego la variable horas es significativa o no es significativa. Y también lo propio con la variable ingreso, ¿no? Entonces, si ustedes chequean aquí, ¿cuál de las variables es significativa? A ver, chequeando esta columnita, a ver, díganme ustedes. ¿La constante es significativa o no es significativa? La constante, según el criterio de la probabilidad. Según el criterio de la probabilidad, debido a que la probabilidad es mayor a 0.05, entonces acá aceptamos H0, ¿no? Entonces, ¿qué significa aceptar H0? Que la constante no es significativa. O sea, no es relevante para explicar la variable notas, porque es mayor a 0.05. La variable edad es 0.85, tampoco, es mayor a 0.5. Entonces acá aceptamos H0. ¿Qué significa? Que tampoco es significativa la variable edad. La variable ingreso, perdón, la variable horas sí es significativa, ¿no? Noten que es menor a 0.05. Entonces acá, esto sí, decimos acá, este sí es significativa, la variable horas. Pero la variable ingreso, chequeen que la variable ingreso igual es mayor a 0.05. ¿Qué significa eso? Aceptar H0. Y si aceptamos H0, estamos diciendo que esta variable no es significativa. ¿Ok? Entonces, la única variable que es significativa según la prueba T de Student, según este T ratio, ¿no es cierto? Y esto obviamente asociado con sus probabilidades. Las únicas variables que son significativas son las horas de estudio, ¿sí? Las horas, porque es menor a 0.05 y acá rechazamos H0, ¿no? Por lo tanto, esta es la única variable que sí es relevante para explicar a la variable notas, ¿ok? Eso es lo que nos dice esta prueba T de Student, ¿no? O T estadístico con las probabilidades. ¿Ok? Entonces eso, por favor, para el día de mañana en el examen tomen nota. Yo ya les estoy diciendo, les voy a poner probablemente una tabla parecida a esta. Y ustedes tienen que saber qué significa el R cuadrado, qué significa este menos 0.04, etcétera, etcétera. Entonces, el examen más o menos va a consistir en eso, ¿no? Que interpretar estas cosas, si es que yo les pongo esta tablita, que es una salida del programa iBios. ¿Estamos de acuerdo? Eso de momento, ¿ya? Porque más adelante, obviamente, ya una vez que tenemos claro el manejo del programa, vamos a estar viendo más comandos para poder ver qué cosas más podemos hacer con el programa iBios, ¿ya? Pero fundamentalmente quería mostrar esta salida del programa de iBios, cómo se hace mínimos cuadrados, cómo se estima un modelo de regresión por mínimos cuadrados y los resultados, ¿no? O sea, esta tabla es todo lo que nos calcula. Hay más cosas que todavía vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué significa esto de Durbin-Watson, etcétera, etcétera? Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí?